where to begin? How about Once Upon a Time? This is a story from long ago. Some things start out big, and some things start out small. But sometimes the smallest thing can make the biggest changes of all. Yukina! Yukina, open your eyes! Yukina, stay with me. She's help! Help! Please, I promise I'll take you where you need, please. My brother? Where's my brother? See my brother? See my brother? I don't want to die like this. Please. Do something. I don't want to die. No. Where's Sanchez? We need a healer, please. We need help. Keep pressing on his chest. Somebody! Driving me mad to beat it. No one wants to beat it. Showing how funky, strong is your fighter. It doesn't matter who's strong or right, just Bienvenidos a la nueva expansión de Skyrim. Como ya sabéis, Skyrim es un lugar mágico donde suceden expansiones, donde tenemos un montón de actividades, un montón de eventos y un montón de cosas pasando a la vez. Y ha llegado el momento de recibir a la nueva expansión, Skyrim, el príncipe del desierto. Esta expansión es grande, es la más grande hasta la fecha, porque nos gusta que cada expansión que sacamos sea más grande que la anterior. Dicho esto, la vamos a dividir en dos secciones. La primera sección es toda la parte que a nadie nos gusta, que son los sistemas, las normas, toda esa parte. Pero la segunda son todas las actividades, los eventos, lo que a la gente les gusta, lo que a nosotros nos gusta, eso. Dicho esto, es hora de que comencemos con la nueva expansión y a ver qué nos trae. Que empiece la magia. Lo primero que nos trae la nueva expansión son las nuevas normas. Esta expansión trae una nueva normativa, la cual poco a poco ya se está empezando a poner en marcha. A partir de esta expansión no se admitirán a miembros que sean menores de 18 años. Como podéis ver, esto ya se ha puesto en marcha. Entonces, si eres mayor de edad, no hay problema. Pero si eres menor, no te vamos a poder aceptar hasta que cumplas 18. En ese momento, sí. Pero el que sea mayor de edad en España no significa que lo seas en otros países donde hacemos eventos, por lo que si te encuentras en un país como por ejemplo Corea, donde la mayoría de edad no es 18, sino 19, no podrás asistir a las quedadas físicas, a no ser que dispongas de un justificante por parte de tus tutores legales. Es decir, que aunque seas de España, hayas nacido en España, si tú estás en Corea y quieres ir a una actividad de Corea, a ti te hace falta un justificante, si tienes 18. Dicho esto, esto no solo se aplica a Corea, esto se aplica a un montón de otros lugares donde pasa esto. Y hay un montón de cambios más en las normas. ¿Qué pasa? Solo os voy a mencionar este que digamos es el más grande. Hay muchos más y todos los podréis leer en la nueva normativa, la cual ya tendréis acceso o estaréis a punto de tener acceso. Vamos ahora con la actualización de las fases de entrada. Efectivamente, hemos cambiado las fases de entrada para poder acceder al gremio. Antes eran de una manera y ahora en esta expansión se han actualizado. Y se van a actualizar un poquito más. Es decir, vamos a hacer un cambio a la hora de, para que puedas acceder al gremio. Se harán vídeos especiales para cada fase y se añadirán preguntas para poder pasar la fase 1 y 2. Es decir, que con todo lo que había ya no vale. Ahora hace falta más. Dentro de no mucho empezaremos a pedir información mucho más detallada. Esto es por seguridad. Obviamente con permiso del gobierno. Nos hará falta tu DNI, tus antecedentes penales, tus antecedentes sexuales y más cosas. Como ya sabéis, la seguridad para nosotros es sin duda lo más importante. Y finalmente, pues estamos listos para ir un paso más allá con los permisos necesarios y disponer de una seguridad muy elevada. No ha pasado nada hasta el momento, pero tampoco queremos jugárnosla, no queremos que pase algo. Entonces,
vamos a elevar la seguridad mucho más porque queremos que siga siendo un lugar que todo el mundo sienta seguro como hasta ahora. Dicho esto, siempre estamos abiertos a cambios y no nos parece una mala idea subir la seguridad del gremio para que Skydream siga siendo aquel lugar tan seguro que existe. Ahora lo que vamos a tocar es un tema que a todos nos gusta: Discord. Uno de los cambios más visuales va a ser sobre todo en Discord. Andrómeda está a punto de dejar de existir. ¡Lo he dicho! Va a dar paso pues a otro tipo de cosas. Ahora Andrómeda no va a ser Andrómeda y bueno, pues podéis echarle un vistazo vosotros mismos y descubrir este nuevo lugar. Se van a añadir una cantidad significativa de nuevos bots, tanto en lo que era Andrómeda como Arcade. Y hablando de Arcade, pues este grupo pasa a ser para agentes de ambos servidores. Es decir, si tú estás en el servidor inglés o en el servidor español, tú puedes estar en Arcade y habrá gente de ambos servidores. Podéis jugar a juegos con quienes queráis, de vuestro o de otro servidor. Y seguirá manteniéndose lo de que para poder acceder a Arcade tenéis que ser de planta 2. Eso no lo vamos a quitar. Lo siguiente que va a cambiar son las plantas. No las plantas, va a haber un reajuste de plantas. Es decir, vamos a realizar un reajuste de actividades y eventos por planta, que pues es bastante pequeño. Así que no os va a afectar en casi nada, pero pues eso, habrá unas actividades que sean a partir de ahora, si eran de planta 3 bajarán a 2, o si eran de planta 2 subirán a 3, depende de la actividad y del evento, pero es casi no se va a notar, entonces lo pondremos en la página web. La página web. En esta expansión la página web no va a sufrir de ningún cambio. No la vamos a tocar, la vamos a dejar tal y como está. Lo único que sí que va a cambiar de la página web es la temática y los colores, que se van a centrar a esta nueva expansión, la del Príncipe del Desierto. Esto sí es un cambio ya más importante. Y se trata ni más ni menos que actividades y eventos anuales. Ese anual se va a quitar. Vamos a cambiar una cosa, que es que los eventos y actividades anuales van a dejar de serlo. No todos, pero una gran mayoría. Hay una gran serie de eventos y actividades que pues nos gustaría hacer cada año, pero no es posible dado a la creciente actividad que hay ahora mismo en cuanto a quedas de un tipo, no sé qué de otro tipo. Tampoco quiero haceros spoiler porque es que todo esto sale ahora. Pero dado a esa cantidad de eventos y actividades que estamos a punto de tener, hemos decidido que ciertas actividades y ciertos eventos dejen de ser anuales. Un ejemplo, la prom. La prom va a dejar de ser anual. Y a otras actividades lo seguirán siendo. Los juegos novas y los juegos mágicos seguirán siendo anuales. Pero otros no. ¿Qué pasa? ¿Esto os afecta de alguna manera? Realmente no, porque va a haber cosas que hacer durante todo el año. Y si no es este año, a lo mejor será en el siguiente. Dicho eso, no tenéis mucho de qué preocuparos. Lo que he comentado de las actividades anuales no es lo único que se va a dejar de hacer anual. Estoy hablando de las expansiones. Las expansiones van a dejar de salir en esa fecha que todos teníamos en mente y que siempre salían cada año. Van a pasar a ser algo más... de repente viene una expansión. No va a haber un aviso de eso. No va a ser algo como antes que tú dices, ¡ah, es todos los noviembres! ¡Es todos los años! Se acabó. A partir de ahora las expansiones van a ser algo que a lo mejor sucede en cada un año, como cada 2, como cada 5. No lo vamos a saber. Simplemente se anunciará y se dirá dentro de 2 meses es una expansión nueva. Y ahí sabrás que se acerca una expansión. Antes de eso, se acabó. Habrá parches de expansiones para sustituir a una expansión grande. Es decir, conforme una expansión se vaya acercando, van a ir saliendo parches de esta. Esos parches van a ir ajustando las cosas cuando haya algún problema o cualquier cosa que tengamos que reajustar. En vez de sacar una expansión, sacaremos un parche, que no es ni mucho menos como una expansión, pero será de la próxima expansión que se acerque.
Es decir, un parche que ya habéis vivido y no os habéis dado ni cuenta es la fase 3. La fase 3 fue un parche de Skyrim, el príncipe del desierto, que se llevó a cabo en Skyrim Shadow. Es algo que iba a salir en la expansión, pero que decidimos adelantar. Así serán los parches. Y hablando de parches, Skyrim Shadow, pues recibimos el parche este que os he estado comentando, que es el de la fase 3. Pues este empezó pues consistiendo en algo pues un cambio brusco. Consistió en eliminar la clase S y dar paso a unas nuevas clases administrativas como son la clase Pandaren, Escarlata, Shadow, Explorer, etc. ¿Qué pasa? Esto era el principio de la fase 3. Ahora pasamos a actualizar la propia fase 3. Con archivos de entrada, una forma de acceder a ellas mucho más específica y clara, los exámenes de jefe de clase y le daremos la bienvenida a algunas clases nuevas. Las antiguas sufrirán de un reajuste también, pero básicamente fase 3 está a punto de subir de nivel. Como en cada expansión hay cosas que pues no son de agrado de mucha gente. Y aquí llega la despedida. La despedida de muchas actividades y eventos que hemos estado llevando a cabo, que hemos decidido de que es mejor continuar sin estos. ¿Qué actividades y qué eventos me refiero? No os voy a hacer spoiler, pero voy a decir todos aquellos que no representaban a Skyrim al completo. No voy a decir que sea una despedida, pero es verdad de que se han acabado. No voy a decir más. Ahora sí, ahora vamos que nos vamos. Ahora vamos con los cambios del sistema, pero los chulos, los que molan. Esto que vosotros decís, esos que tú dices, maravilloso, da para meme. Pues esos mismos. Vamos ahora con los cambios más chulos que va a sufrir el sistema. Os presentamos el cambio de los DNIs del gremio. Seguirán siendo a partir de planta 4, pero estos se van a actualizar drásticamente. Y recibiremos más, incluyendo DNIs específicos para clases o incluso para actividades. De esto no voy a contar mucho. De esto sabréis más, pues eso, cuando llegue el momento. Vamos a dejarlo a cuando llegue el momento, venga. Uno de los cambios más notorios que estamos a punto de recibir, sin duda, es de que a partir de ahora, la planta de maestro deja de existir. Planta 7 se vuelve un lugar al cual puedes acceder. Y no solo eso. Una vez alcances planta 7, no es el fin del juego. Se abren las 3 plantas de mayor nivel del gremio. La planta 8, como tal, que va a estar dividida en 2. Y son 2 clases. Y si eres parte de las 2 clases, eres planta 8. Me explico. Las 2 clases son Space Rangers y clase Neo. Si eres tanto un Space Ranger como un clase Neo, eres planta 8. Y puedes acceder, solo teniendo esas 2, puedes desbloquear tu acceso para intentar acceder a la planta 9, o también llamada clase Olimpia. Ahora la gente del gremio que haya logrado ganar los juegos Nova, los grandes juegos mágicos, otra actividad de alto nivel o alcanzado las clases más avanzadas del gremio, tendrán acceso al Salón de la Fama. Básicamente, pues, es una oportunidad que... casi se me escapa un spoiler de la próxima expansión. Mejor lo dejamos ahí. Sabemos que las medallas cojan tantísima relevancia supone que tengamos que aumentar la forma de conseguir estas. Así que hemos creado las medallas de evento. Las medallas de evento pues están hechas para
eventos específicos y o actividades específicas de una sola vez, o no, donde podéis conseguir medallas para subir de planta. No puedo entrar en más detalles sin spoilearos de las actividades que vamos a presentar, así que esto lo vamos a dejar ahí y veréis a lo que me refiero en cuanto empiecen a entrar las actividades. Mis queridos amigos, vuelven los uniformes de temática, es decir, los uniformes por cada expansión. El uniforme de la expansión pasada no salió, pero va a salir este. Y esta expansión también tiene uniforme. ¿Lo podéis ver? No, porque no está hecho todavía, digo. Finalmente, llegamos al final de los sistemas. Y se nos presenta con el Codex of Light y el código. Pues os presentamos Codex of Light y el código. Estos dos se tratan de unos libros de una suma importancia, donde el código es un libro pues precisamente de códigos para las clases administrativas del gremio. Solo unos códigos estarán disponibles para el gremio al completo. El resto, secretos. Y por otro lado, tenemos el Codex of Light, un libro que recoge toda la información de Skyrim, al completo, desde los códigos hasta todas las expansiones, actividades, eventos que se han hecho, que se van a hacer, todo. Y solo existe una copia, está en físico, nada más. ¿Por qué hemos hecho esto? Lo descubriréis en la próxima expansión. Ha llegado el momento de revelar las nuevas actividades. Pero antes, retomemos la historia, donde la dejamos por última vez. Kalantar, la ciudad oculta de las islas en llamas. Una sombra crece dentro de ellas, reclamando venganza, reclamando justicia. De nosotros dependerá recuperar aquello que vinimos a buscar, o perdernos en el intento. Os presentamos las nuevas actividades y eventos de esta expansión. Pero antes, os presentamos la cinemática de nuestra próxima aventura. Es hora de descubrir lo que este viaje nos aguarda. Bienvenidos al Príncipe del Desierto. You believe your actions will go unnoticed, unpunished. You take no responsibility in the damage caused because of you. Well, I guess it's my turn now. I am the only person in Kalantar who knows what's behind that light. I'm in chains for protecting everything I love. A small fraction of time can give you a drop. A drop can give you a river. And a river can be unstoppable. I will make sure everybody drowns under it.
Lo que acabáis de ver ha sido la cinemática de Skydream, el príncipe del desierto. Concretamente ha sido el arco de Artemis, el arco del tiempo, la parte 2, la cual se llama el colapso del tiempo. Este lore lo podréis leer pues en el libro que le corresponde, Skydream, el príncipe del desierto. ¿Cuándo sale? Pues cuando sale. Ahora os voy a hablar ya por fin de las actividades y empezamos con el baúl de los minijuegos. El baúl se estrenó en Skyrim Shadow, como os acordaréis. Pues esta expansión os hemos traído dos actividades preparadas por nosotros súper chulas. Una es Icebreaker, la cual pues trata de romper el hielo, entonces es una actividad en la que te reúnes y con una serie de cartas juegas con la gente. Pero son preguntas un poco random, son algo como ¿cuál es el eslogan de tu vida? Y cosas así, es para romper el hielo e interactuar con la gente. Después tenemos Dilo como puedas, el cual es un juego pues para representar algo que una carta te diga con lo que se te ha dado. Se te pueden haber dado un montón de rocas, se te pueden haber dado yo qué sé, pues 3 Legos y 2 Playmobiles y un castillo, y tienes que representar lo que te ponga la carta. Quien mejor lo haga, gana. Ahora sí que sí, vamos con algo que, sin duda alguna, va a revolucionar el gremio. Nos despedimos, como ya hemos mencionado antes, de las actividades y quedadas que no iban con Skyrim. Skyrim es un lugar mágico, Skyrim es un lugar que tú dices, ¡buah! Siento que voy a un sitio nuevo, a un sitio distinto, a hacer cosas distintas. Y precisamente quedar para hacer ciertas actividades no tan mágicas, de una manera no muy guay, pues puede afectar. Entonces hemos decidido despedirnos de todo eso y vamos a darle la bienvenida a las quedadas mágicas. ¿Qué es eso? Muy fácil. Pues para la gente que quiere ganar medallas, gente que quiere hacer misiones, indagar al completo en la magia y básicamente vivir una experiencia mágica y disfrutar, pues existe la posibilidad de hacer una quedada mágica. De hecho, todas las quedadas van a ser quedadas mágicas. Y son quedadas donde tendrás que hacer misiones para conseguir medallas, tendrás que hacer esta misión que se ha puesto en el tablón y hay que hacer con urgencia porque si no el gremio explota. Un montón de actividades y eventos súper guays para que disfrutes de una experiencia súper chula, llena de aventuras, llena de diversión y eso. Si no eres tan fan de eso y eres más fan de quedar para irte a jugar, yo qué sé, a un juego de mesas tranquilito y estar con tus amigos, también está esa opción, no os preocupéis. Dentro de la propia quedada mágica, la persona que decida hacer las actividades mágicas, las hará, y las personas que no sea precisamente una actividad que le llame mucho la atención y que diga, pues yo solo quería venir a ver y estar con vosotros como tal, tienes las dos opciones. Tú decides. Dentro de las quedadas mágicas hay otro tipo de quedadas mágicas. Es decir, se nos presentan las quedadas Terra, Aqua, Ventus. La quedada, pues como bien indica Terra, significa una quedada de tierra. Una quedada Aqua es de agua y una quedada Ventus es de viento. ¿Qué son? Bueno, pues son quedadas que te ayudarán a prepararte de una manera más eficiente para los grandes juegos mágicos. Y se limitan pues a casi todo, estas al concreto, al ejercicio físico. Dentro de una quedada Terra, pues a lo mejor quedamos pues para hacer algo relacionado con el ejercicio físico en tierra. Es decir, vamos a hacer, yo qué sé, fútbol, balonmanos, voleibol, lo que sea. Una quedada Aqua, a lo mejor vamos a hacer surf, vamos a hacer paddle surf, etc. Antes de explicaros qué es una quedada Ventus, os voy a explicar que estas quedadas también pueden ser combinadas. Por ejemplo, las quedadas Terra y Aqua, que son de los dos. Pues hay ya precisamente dos actividades, la cual una se llama Road to S-Class y la otra The Lake of Chi. Son quedadas donde nos embarcamos en aventuras en las cuales tendremos que cruzar ríos a pie y continuar por cuevas siniestras en una misión donde podremos ganar medallas. Son actividades con este tipo de temática, actividades para los más aventureros. Ahora sí que sí, os voy a explicar qué son las quedadas Ventus. Las quedadas, pues eso, Terra y Aqua se sobreentienden muy fácil, pero las Ventus no.
Dentro de esta hay una serie de actividades preparadas que voy a usar de ejemplo para que veáis lo que tienen en común. Quedada Air Gear. Una quedada donde nos recorremos la ciudad en skate o patines, sobre ruedas. City Rush. Una quedada donde la misión es recuperar el máximo número de anillos posibles que hay distribuidos por toda la ciudad. Gana quien más consiga y es mandatorio desplazarse con ruedas. O Storm Riders, una quedada donde efectivamente se involucran ruedas. Ventus son todas aquellas quedadas donde tendrás que usar ruedas, depende de la quedada, sea de elección libre o no, para poder moverte y poder hacer la quedada. Es decir, Ventus, las quedadas viento, las quedadas aire, son las quedadas donde te hacen falta ir sobre ruedas. Esta vez, las quedadas mágicas no se van a limitar a las quedadas en físico. Esta vez, donde sea que estemos, todos vamos a poder participar porque serán online. In one of the previous phases, phase 3, exactly, there was a special message, but you had to decode it. Well, to everyone who was able to accomplish this task, we'd like to tell you that you are now able to access Expert. Color Rush es una quedada muy graciosa que pretende ser pues la competencia del Tailumi. Es una quedada donde la gente elige un color y solo puede venir a la quedada con ese color, traer cosas de ese color, etc. La cosa no acaba ahí. La cosa se complica cuando solo puedes interactuar con cosas de ese color que hayas elegido. Por lo tanto, si vienes de rojo y quieres coger comida que es de color azul, no puedes. Tienes que coger comida que es de color rojo o interactuar con cosas que son rojas. Es decir, prepárate con antemano. Habrá un montón de actividades y un montón de cosas que podrás hacer y tendrá todos los colores para que tú puedas formar parte de la actividad y luchar por el color que hayas elegido. La próxima actividad que voy a presentar es Play. En la prom vamos a jugar a la actividad de Play, que es una actividad para los más competitivos, pero definitivamente para disfrutar y pasar momentos inolvidables. La actividad de Play se llevará a cabo en la prom de este año también, y quienes quieran formar parte podrán hacer equipos, con un máximo de 5 personas por equipo, pero también se permite participar en solitario en caso de que quieras. Y se trata de una competición de vídeos musicales, videoclips. Tendréis que, pues, en un día en el que se especifique, grabar un videoclip para la canción que le haya tocado a vuestro equipo. Con ciertas normas, obviamente. Como por ejemplo, que vais a tener que pedirle permiso a una persona aleatoria en el pueblecito donde se hace la prom para que salga en el videoclip con vosotros. Entre otras muchas cosillas que vais a tener que tener muy en cuenta para hacer un videoclip maravilloso y pasároslo de lujo. Pues todos los vídeos también se van a presentar en la prom y el videoclip ganador recibe medalla, como nos gusta. Pero, ¿quién elige el ganador? Varios miembros aleatorios del servidor opuesto al que estéis elegirán el ganador. Por lo tanto, si nosotros estamos en el servidor español, varias personas aleatorias del servidor inglés elegirán el mejor videoclip. Siguiente, Minecraft. Este año se estrena el servidor de Minecraft y pues no puedo contar mucho al respecto. Solo que dentro de este se podrán hacer misiones e incluso ganar medallas, pero mantener los ojos bien abiertos. En este servidor podréis encontrar cosas de la próxima expansión. Para formar parte del servidor de Minecraft, tenéis que estar mínimo en planta 2.
Siguiente actividad, la Torre del Cielo. Se trata del rol anual de este año, preparado por Yokina, y ya se abren desde ahora las plazas para intentar formar parte de este. Este rol tiene tiene una pasada de currada, pero no va a ser en Discord. El rol de este año va a ser en una plataforma en la cual hemos estado preparando fichas, tableros, imágenes, personajes y muchísimo más para una experiencia inmersiva total. Para esta actividad tendrás que ser mínimo planta 3. El Torneo del Cielo. Un intenso torneo por ver quién es digno del trono del cielo. Ganado así un título y medalla. Es una actividad únicamente limitada para aquellas personas que formen parte de Skyforce. Por lo tanto, está disponible a partir de planta 2. Asalto a Bastión. Una batalla por tomar el control de Bastión Hueco, donde pelearéis con todo lo que tenéis, para poder haceros con la fortaleza, encontrar la llave que para una bomba, encontrar la bomba y detenerla antes de que ésta explote. Esto sin duda va a ser una actividad que va a dar mucho de qué hablar. Ahora vamos a hablar de un tipo de quedada que no es mágica, pero sin duda alguna te hace sentir esa magia. Y son las quedadas temáticas. Una quedada con temática totalmente inmersiva y orientada al topic que haya salido. Por ejemplo, si sale una quedada temática de Star Wars, será únicamente y todo relacionado con Star Wars. Actividades, juegos, misiones, todo, al completo. Obviamente todos tendremos que ir vestidos para la ocasión, y estas quedadas pueden ser online, igual que en físico, para el disfrute de todos. Esta actividad es la continuación de Vestigios de la Fuerza, por lo que si no pasaste el primer examen o no hiciste el primer examen, no podrás formar parte de este episodio 2. Efectivamente, Solaria va a recibir el segundo episodio. Pues en este segundo episodio vamos ahora a adentrarnos un poquito más en los caminos de la fuerza y nos van a entrenar como tal en la fuerza. Se nos presentará un nuevo sendero para nuestros estudios como aprendices y se trata de Solaria, el camino del cristal. Esta actividad solo está disponible a partir de planta 3. Trust only in the Force. El próximo tipo de quedada va a ser una quedada, sinceramente, de las que más van a significar, para uno y para otros. Las quedadas novales buscan el ayudar a otras personas o mejorar el mundo en el que nos encontramos. Así que serán quedadas donde ayudemos en refugios de animales, en residencias de ancianos, haremos eventos abiertos para gente con discapacidad, ayudaremos a limpiar los bosques, playas y ríos, e incluso a plantar árboles, donde pondremos nuestro granito de arena y nuestro granito de magia. Nosotros, gracias a esto, planeamos infundir un conocimiento mayor sobre
el entorno en el que vivimos y sobre la felicidad que te transmite el ayudar a otras personas. Entonces, vamos a ayudar a todo el mundo que podamos. Como ya sabéis, Novalis pues busca ayudar en tu entorno. Pero esta próxima actividad va más allá. Se trata de las actividades Orbus. Estas llevan la idea de Novalis al extremo. En los eventos Orbus nos iremos a otros países a ayudar a la gente que se encuentra en condiciones inhumanas. Colaboraremos con el gobierno y otras asociaciones para viajar, por ejemplo, a África, donde llevaremos comida al igual que otras zonas y pues lugares a los que haga falta ir y donde la ayuda sea necesaria. Esta actividad solo está disponible a partir de planta 4. Quedan 2 actividades. Las 2 actividades son 2 actividades muy complejas, las cuales han requerido mucho tiempo y sin duda alguna son actividades que creemos que os van a enamorar. Así que sin más dilación, os presento Fuerte Batalia. El Fuerte Batalia se trata del nuevo Discord del gremio. Un espacio donde cada uno tendremos a nuestro propio avatar y nos moveremos por todos los lugares de Skyrim. Tendrás acceso a hablar con la gente ahí, de cualquier forma, y podréis jugar a cualquier juego. Hacer carreras de karts, 1000 y una cosas más. El Fuerte Batalia está hecho de forma que puedas trabajar y estudiar tranquilamente sin molestias, al igual que pues, jugar al Mario Kart sin otra clase de problemas. Todo esto está inspirado en todos los canales que teníamos abiertos en Andrómeda. Los hemos reabierto de una manera totalmente inmersiva y totalmente única en el Fuerte Batalia. Totalmente interactivo de todas las maneras posibles y más. Está repleto de sorpresas y de lugares ocultos, a los que solo tendrás acceso si eres la clase necesaria o si tienes los objetos necesarios para poder entrar. Esta actividad solo está disponible a partir de planta 5. Os presento la última actividad de esta expansión. La actividad más elaborada, con diferencia, con más de 5 años en preparación. Los Scouts del gremio. Tendrán 5 años total de duración, o incluso más. Y toda persona que quiera entrar podrá formar parte sin problema alguno, independientemente de la planta en la que estés. Todo el mundo entrará en conjunto al año 1. Tendremos uniformes, pines, como los que habéis visto en la película de Up, iguales, pero chulos y de Skyrim. Y bueno, sabéis dónde van, ¿no? Cada pin equivale a una medalla, y con los Scouts podrás conseguir una infinidad de medallas. De hecho, para llegar a ser Space Ranger, deberás superar los 5 años en los Scouts y conseguir todos los pines necesarios para convertirte en un Space Ranger. Como ya os imagináis, aquí solamente habrá actividades de toda clase. Desde aprender a hacer nudos, a montar una tienda de campaña, a irse de acampada, a aprender sobre la naturaleza, sobre las estrellas, tus tótems, sobre lo bonitos que son los tótems, porque es que son preciosos, y muchas cosas más. Esta es una versión distinta de los Scouts originales, ya que es nuestra versión con un toque mágico y un toque
más personal. No tienen nada que ver algunas actividades, como os podéis dar cuenta, como pueden ser defensa personal. Puede ser también la actividad de aprender a tejer a mano. La actividad de, pues, no sé, submarinismo, yo qué sé. Hay mil cosas. Hay muchos ámbitos que son una pasada y son muy distintos. Y la función de los scouts es aprender de todo un poco. De la vida, al igual que de uno mismo, al igual que todo lo que te rodea. Son actividades que están muy preparadas y todas han sido preparadas por Bloom. Bloom es quien va a llevar a cabo todas las actividades y Bloom está a cargo de los scouts. ¿Algo que decir, Bloom? Hola chicos, como ya sabéis yo soy Bloom. Queremos que vengáis con las pilas bien cargadas, llenos de ilusión, porque aunque vayamos a pasarlo muy bien, no todo va a ser coser, cantar y hacer nudos. Haremos muchísimas cosas, las cuales ya iréis conociendo. Como ya habéis escuchado a Bloom, es hora de ponerse a ello y podéis aprender código Morse con ella, herbología, geología, supervivencia, vida salvaje, aprender a montar una balsa, bueno, de todo. Que Bloom es la profesora de todo, de que cualquier duda de los scouts, a Bloom. Quien se quiera apuntar a los scouts, a Bloom. Dicho esto... Hasta aquí la expansión de hoy, chicos, espero que os haya gustado mucho y quiero dejaros con un mensaje súper importante, y es que vosotros sois quienes creáis la magia de Skyrim. Vosotros sois esa magia que mantiene el gremio. Vosotros sois sin duda alguna lo más importante, así que quiero que sepáis de que lo que necesitéis siempre habrá alguien ahí para vosotros. Y vosotros sois personas únicas, increíbles, y nunca dejéis de soñar, nunca dejéis de creer en vosotros mismos porque sois increíbles. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima expansión. Recordad que vosotros decidís vuestro camino en la vida. Nunca dejéis de soñar, nunca. Siempre creed en vosotros mismos y creed en la magia. Dicho esto, nos vemos en la próxima expansión. Corte y cambio, Natsu.